Vamos a dar comienzo al estudio de este día. Sean todos bienvenidos. Es un gusto poder estar aquí compartiendo la palabra y que podamos estar juntos. Creo que es de lo más hermoso el poder acercarnos a Dios en este día. Siempre el que apartamos un tiempo y podamos estar en quietud y buscar a Dios es una bendición. Y el que Dios nos visite, aún mayor, porque esta reunión en este lugar sería nada si Dios no está. Yo creo que nosotros necesitamos que continuamente el Señor nos visite. Nuestra alma está muy necesitada de Él. Somos más que materia, somos seres también espirituales y necesitamos que el Espíritu de Dios nos visite. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Vamos a Efesios capítulo 6. La semana anterior se estuvo compartiendo un mensaje, el cual pues era dirigido a cómo prevalecer o cómo permanecer en el cristianismo. Cómo permanecer en la caminata cristiana, cómo permanecer una vida victoriosa en Dios. Y bueno, estuvimos aprendiendo varias cosas, que era importante que en los tiempos más difíciles, orar, ¿qué más? Ayunar y ¿qué más? Clamar a Dios, que cuando vienen las dificultades es tiempo de redoblar los esfuerzos. En otras palabras, que la iglesia de Dios, aquellos hombres y mujeres que han decidido servir y seguir al Señor Jesús, cuando se encuentran en serias dificultades, hacen algo. No se quedan atorados en medio de ellas, sino por el contrario, se vuelven más ofensivos. Se vuelven, vamos a decirlo así, más aguerridos. Vamos a seguir hablando acerca de cómo prevalecer en el cristianismo y quizá hoy te voy a mostrar un aspecto que es muy importante dentro de la iglesia. Es en Efesios capítulo 6, versículo 15, por favor. Bueno, en el verso 12, habla acerca de la batalla. Si tú recuerdas, se han hablado algunos temas acerca de las batallas espirituales que se viven en el diario vivir cuando decidimos seguir a Jesús. Dice el verso 12, una frase muy particular, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hace algunas semanas se habló acerca de un adversario muy particular, el enemigo de vuestras almas, del cual dice la Escritura que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y si podemos decir que ante un león la presa se descuida, más fácil lo va a devorar. Bueno, así es precisamente en la vida del ser humano. En la vida de todo creyente, si se descuida, será devorado por su adversario, el diablo, con el cual hay una lucha. Y ese adversario está muy bien organizado. Tiene principados, tiene potestades, tiene gobernadores y tiene huestes para enfrentar aquella batalla. Pero déjame decirte que todo aquel creyente verdadero que camina con Cristo, dice la Biblia, que si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si Dios es el Señor de todo el universo y el Dios de toda la gloria y el Todopoderoso,
¿Podrás vencer? Aleluya. Porque Él es poderoso y es fiel. Y es el Rey de todo el universo. Por tanto, podemos entender hoy, hay una lucha, una batalla. Y ante la batalla, ¿qué nos dice Dios? Versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo 13. Por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. No todo el tiempo hay guerras, ¿verdad? No todo el tiempo hay batallas. Hay días que son muy malos. Hay días en que viene el enemigo. Dice que tomes toda la armadura de Dios. Y bueno, si bien es cierto, la Escritura es muy extensa en hablar de la armadura de Dios. Habla de la espada, habla del escudo de la fe, habla del yelmo de la salvación, pero ese no es el propósito en este día, hablarte de toda la armadura. Quiero hablarte de una partecita de esa armadura, que es importante para que tú puedas prevalecer y permanecer en tu caminar, tomado de la mano de Jesús. Dice que entonces podrás resistir en el día malo y habiendo acabado todo, puedas estar firme. ¿Ok? Versículo 15. ¿Qué elemento o qué parte de esa armadura debe tomar el creyente? Dice, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. O sea, después de que se ha puesto toda una armadura, se va a poner algo en los pies. El apresto del evangelio. Algo que es de suma importancia, de vitalidad en el mundo. El evangelio. Predicar el evangelio. Hoy el tema le hemos puesto cómo prevalecer en tu caminata cristiana y como subtítulo, la gran comisión. La gran comisión. Dice que hay una forma en cómo debemos de combatir y cómo nos debemos de vestir. Con el apresto del evangelio para poder resistir. ¿Qué se necesita? Bueno, pues Jesús por el otro lado nos dice que el escuchar la luz del evangelio y abrazarlo trae consigo una responsabilidad. Vayamos a Mateo 10, versículo 18. ¿Qué dice la Escritura en Mateo 10, 18? ¿Cuál es esa responsabilidad que trae consigo? El que alguien escuche el evangelio, el que alguien abrace el evangelio. Mateo capítulo 10, versículo 18. Dice, perdón, no sé si me equivoco, 10:8. Dice, versículo 7, dice, y yendo predicad, diciendo el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. ¿Con quiénes está hablando Jesús? En el versículo 1, en el contexto tú encuentras con quienes estaba hablando. Con aquellos que habían abrazado el evangelio, con aquellos que al escuchar la palabra de Dios, el mensaje de las buenas nuevas, lo habían abrazado en su corazón, habían abrazado esas buenas nuevas de salvación. Y con ellos está hablando. Y les dice, ¿has recibido de gracia? ¿Has encontrado el perdón de tus pecados? ¿Has encontrado la libertad en Cristo Jesús? ¿Has experimentado una vida nueva en Él? ¿Has sido libre? En pocas palabras le dice, ¿has sido sanado?
¿Has sido limpiado como los leprosos? ¿Has sido resucitado de una muerte espiritual? ¿Has pasado a vida? Da de gracia lo que de gracia has recibido. En otras palabras, nos dice la palabra que quien ha recibido la gracia de Dios tiene un depósito y un gran compromiso ante este mundo. Dar de gracia lo que ahora tiene. Y quien recibe la gracia vive precisamente, valga la redundancia, vive agradecido y enamorado del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque ahora viene a ser la persona más especial en su vida. Viene a ser su divino Salvador. Por tanto, en aquella persona sus metas, sus anhelos y deseos son únicamente amar y servir a Jesús. Se une a su visión y se une a su causa. Anteriormente no tenía una visión como la de Cristo, no tenía una causa como la de Cristo. Vivía una vida desolada, vivía una vida vacía, una vida llena de pecado, una vida sin una visión, sin una meta que seguir. Pero cuando viene al conocimiento de la verdad, cuando conoce a Cristo Jesús y que Jesús viene y lo hace una nueva criatura, porque eso es lo que hace Cristo. Dice la Biblia que el que está en Cristo, el que logra encontrar a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Esto es, aquella persona antes vivía en enojos, en mentiras, en amarguras, en adulterios. Quizá presa del vicio del alcohol, en terribles depresiones, en terribles soledades y tristezas, frustraciones muy grandes. En fin, yo creo que varios de los presentes, ¿sabes lo que es eso? Una vida sin Dios que viene a ser de lo más terrible. Y bueno, cuando aquella persona se acerca a Jesús, entiende cuál es su condición delante de Dios. El cómo está totalmente destruido en su alma. Y va con un corazón humilde ante Dios. Se postra a sus pies. Se arrepiente y pide perdón. Y cree en el Señor Jesucristo. Entonces algo viene a ocurrir en su vida. Recibe la dicha más grande que el ser humano puede tener en esta tierra. La felicidad más grande, el perdón de sus pecados. La libertad en Cristo Jesús. ¿Y quién le da esa libertad? Jesús, que como dice la Escritura, su nombre es el Salvador. Porque vino a salvar lo que se había perdido. Vino a salvar aquello que vive en pecado. Para traerlo a libertad. Y el día de hoy yo creo que Jesús así ha visto a varios de los presentes y hoy te ha traído aquí con un propósito, para darte una vida nueva y darte libertad. Cuando las personas experimentan esto en Cristo Jesús, viven agradecidos y enamorados de Él. Y entonces su visión y sus metas, que anteriormente eran egoístas, si antes hacía lo malo, ahora comienza a hacer lo bueno. Si antes mentía, ahora habla la verdad. Si antes odiaba, ahora ama. Si antes robaba, ahora busca trabajar y darle a los que necesitan. Ese es el cristianismo verdadero. Esa es la fe verdadera. Esa es la gracia verdadera. No es una fe fantasiosa ni una gracia verdadera como la que actualmente se vive en muchas esferas religiosas, que dicen, soy cristiano, pero son cristianos solo de domingo, son cristianos solo de denominación, solo cuando se reúnen, porque saliendo de su grupo de reunión, entonces se vuelven a su televisor, entonces se vuelven a sus mentiras, entonces se vuelven nuevamente a la inmundicia y se vuelven nuevamente en pos del pecado.
Eso no es cristianismo. Pero quien ha experimentado la salvación, el perdón de sus pecados, sabe reconocer de parte de quién vino. Y cuando lo voltea a ver, está profundamente agradecido y enamorado de su amado Salvador. Por tanto, sus metas, sus anhelos y sus deseos ya no son egoístas. Son únicamente, ¿sabes cuáles son sus metas? Amar y servir a Jesús, a su divino Salvador. Se une a su visión y se une a su causa. Ahora sus metas son las de Cristo. Y Jesús tuvo finalmente un propósito al establecer su reino en esta tierra. Al venir a una persona y salvarla, es cuando Jesús viene y establece ese reino. Ok. Por lo tanto, aquel creyente se une a las metas y a la visión de Jesús. ¿Y cuál es la meta y visión de Jesús? El establecer el reino de Dios en esta tierra. Esa es la meta de Jesús. Vive agradecido y vive enamorado, pero vive también buscando que otros más conozcan y tengan y vivan lo que ahora tiene. Jesús vino a establecer el reino de Dios. Y al establecer el reino de Dios, se enfrentan dificultades o adversidades. Vayamos a Mateo, versículo 11, verso 12, ¿qué dice la Escritura? Dice la palabra de Dios, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia. No es fácil establecer el reino de Dios. Se enfrentan dificultades y adversidades. No es fácil, pero poderoso es Dios. Porque Él es la luz que alumbra a todo hombre. Y la luz, dice la palabra de Dios, que en las tinieblas resplandece. ¿Cuál es el llamado de Jesús, por tanto? Aquellos que han abrazado el Evangelio, aquellos que han conocido a Jesús. Entendemos que la meta de Jesús es establecer su reino y que no va a ser fácil. Pero ¿cuál es el llamado de parte de Dios el día de hoy para nuestras vidas? Dice en el versículo 1 del capítulo 60 de Isaías, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre de ti. Cuando la gloria de Jesús nació en la vida del salmista, él mismo decía, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, por tanto, yo publicaré el decreto. Y dice el verso 2, da la razón. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre de ti amanecerá Jehová, y sobre de ti será vista su gloria. ¿Cómo se establece ese reino? Cuando una iglesia se dispone a brillar, a salir de las cuatro paredes y proclamar el Evangelio. Mateo 5, versículo 16, que dice la Biblia. Jesús mismo dijo que una luz no se pone debajo de un almud, esto es debajo de la mesa, sino sobre de la mesa para que alumbre. ¿En dónde va a alumbrar? En medio de la oscuridad. Oscuridad y tinieblas cubrirán la tierra. Y Jesús ha dejado su luz y la ha depositado. ¿En qué? En personas.
que vienen a ser parte de la iglesia verdadera de Dios, de la cual también ya se ha estado hablando en este lugar. Mateo 5, versículo 16. Dice, en su contexto está hablando Jesús de la luz que no se pone debajo del almud, sino aquella luz que alumbra a todos los que están en casa. Dice el verso 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Todo aquel que recibe el Evangelio, la gracia de Dios, tiene una gran responsabilidad, dar de gracia esa luz. A través de su testimonio en lo personal, a través de su conducta como cristiano, pero también a través de lo que su boca testifica acerca de aquel que es la luz. ¿Estamos de acuerdo? Marcos 16, 15. ¿En qué momento se da esta palabra? En el momento en que Jesús ya había muerto, resucita, sus discípulos estaban un tanto desconcertados, pero cuando lo ven y ven que es una realidad y que está vivo, entonces Jesús se sienta con ellos y les dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ve y predica las buenas nuevas a toda criatura. Esto es, a los pecadores que están sin esperanza y sin Dios. A todos ellos. ¿A quiénes? A los asentados en valle de sombra y de muerte, como dice la Escritura. Luz le resplandeció. Esto es, aquellos que andan en tinieblas, aquellos que no ven la luz de Cristo, la luz de la esperanza, la luz de que hay un Dios poderoso que puede cambiar sus vidas, transformar sus almas. La luz de un Dios que es todopoderoso y puede llevarlos a salvación y a libertad de sus pecados. Al Dios que es todopoderoso y que le puede decir al drogadicto y al alcohólico que lo puede hacer libre. Aquel Dios, aquella luz que es poderosa para dar libertad a los cautivos y a los oprimidos por el diablo. Hay quienes vagan en este mundo pensando y diciendo, no sé qué va a hacer de mi vida. ¿Será que yo podré cambiar? ¿Será que Dios podrá transformarme? Poderoso es Dios. Y yo te digo, sí, sí puede cambiarte. Sí, sí puede transformarte. Si Dios hoy ha transformado nuestras vidas, también puede transformar la tuya. ¿Y qué necesitas? Tú hoy necesitas la luz del Evangelio. Qué bueno que estás aquí. Yo te digo esto. Si en mi vida yo no hubiese escuchado la palabra de Dios, el Evangelio, jamás Dios me hubiese hecho una nueva criatura. Y hoy, así como yo, hay muchos aquí que te pueden testificar y decirte que hoy le damos la gloria a Jesús por ello. El Evangelio es para aquellos que están perdidos. ¿Cómo y por qué se predica el Evangelio? ¿Cómo se lleva a cabo esta encomienda? Aprendamos de Jesús, el Maestro. Porque ejemplo, dice la Escritura, Jesús nos ha dado para que sigamos sus pisadas. Y como Maestro, también nos ha dado ejemplo.
Y podemos seguir sus pisadas, sus instrucciones, su forma en cómo lo predicó, por qué fue que lo habló. ¿Cuál es el propósito del Evangelio? Dice en Mateo 9, versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas y tenía un propósito, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Jesús iba por muchos lugares, llevaba el apresto del evangelio. ¿Sabías tú que el mensaje del evangelio es un mensaje urgente? Es tan urgente que quienes viven sin la luz de Jesús y mueren sin la luz de Jesús, sin la luz del evangelio, terminan perdiéndose por toda una eternidad. Y es por eso que Jesús gastaba su vida. E iba predicando de ciudad en ciudad, de aldea en aldea, enseñando en las sinagogas de ellos, dice la Escritura, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, dice la Escritura, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Esto es, cuando Jesús veía las multitudes, seguramente veía a aquella mujer que sufría mucho al lado de su marido y que era golpeada y que vivía en tremenda amargura, en tremenda frustración, en tremendo dolor en el corazón. Veía seguramente a aquel jovencito presa de sus pasiones, quizá también presa de la tristeza misma y de la amargura al ver cómo su padre trataba a su madre, o quizá por el rechazo de otros, o por los insultos de otros compañeros en la escuela que lo golpeaban o lo maldecían, y ahí lo veía todo finalmente dañado en su alma. También veía por ahí al agresor, también por ahí veía al borracho, también por ahí veía a aquel fariseo, aquel religioso hipócrita, y los veía como ovejas sin pastor, sin quien les dirigiera, sin quien finalmente les llevara por un camino adecuado para vivir como Dios manda. Y dice la Escritura, veía también al hambriento, veía también al que sufre. Así también veía al que tenía buena posición, pero que vivía una vida disipada, no agradando a Dios, no apiadándose de su prójimo, no haciendo el bien. Y Jesús los veía, y dice la Escritura, nos muestra algo muy importante en este pasaje, nos muestra el corazón de Jesús. Él tuvo compasión. Por lo tanto, todo lo que yo te voy a hablar, que te quede muy claro, que el Evangelio de Cristo está bañado de compasión. Y la compasión es algo que inunda el corazón de aquel que ama a Dios al ver la necesidad del ser humano. Esto es, puede ir a un hospital y ver a la gente muriendo y en un momento dado decir, ¿qué va a pasar si muere? Y pasa la eternidad sin Cristo, se va a ir al infierno, cuando Jesús tiene un cielo precioso y quiere que lo conozca. Y entonces aquel, lleno de compasión, va y se acerca, va y toca aquel hospital. No lo hace por compromiso ni por quedar bien con una iglesia, sino por la necesidad de aquella alma que está partiendo sin Cristo. Y entonces va y le comparte el Evangelio, las buenas nuevas que le pueden hacer salvo, para que al cruzar el umbral de la muerte pueda entrar a la gloria eterna donde está Cristo, el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Y clamará a Dios y dirá, Señor, ayúdame, dame palabras para poder ministrar a esta persona. Señor, envía tu buen espíritu, dame la luz, Señor, para poder alumbrarle el camino y que su alma finalmente parta a la eternidad contigo. Y bajo ese corazón compasivo
va y comparte. Al igual que quizá el que ve la necesidad del hambriento y se llena de compasión y dice, ahí están, no tienen que comer, y mientras tanto Dios me ha bendecido, voy a hacer algo, voy por lo menos, y si no tengo, voy a hacer unos frijoles. Como en un lugar me encontré una iglesia con la cual fuimos a compartir a los drogadictos, y ahí estábamos en un lugar en donde ellos se reúnen y viven en un lote baldío. Llegamos a ese lugar y dice una hermana, yo traje los frijoles. ¿Y quién más trajo? Yo traje las tortillas. Vamos a compartirles. Y no se necesitó mucho, unas simples enfrijoladas. Y se sentían amados y pudieron recibir el mensaje del evangelio. Y pudieron escuchar la voz de la esperanza, que es a través del evangelio. Y todo surge de un corazón compasivo, un corazón que aprende a no aclimatarse a este mundo, sino que empieza a ver la necesidad, empieza a ver cómo se va aumentando la maldad y oscuridad y tinieblas cubren la tierra, y entonces ve cómo crecen los secuestros, cómo crecen los homicidios, cómo crecen los suicidios, y está orando y está pidiéndole a Dios que le ayude, y dice, Señor, ¿cómo puedo llegar a ellos? Ya sé, y quizá toma su Biblia, compra un megáfono o qué sé yo, qué hará, se subirá a un camión y entonces tú lo vas a ver como un loquito ahí levantando su voz y hablando el apresto del evangelio, porque su corazón se llena de compasión, de saber que hay mucha gente presa del vicio, presa del pecado, de saber que el que hace pecado esclavo es del pecado. Pero también conoce la palabra que dice, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Y quién es esa verdad? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y él entiende que solo alguien les puede dar vida. Solo alguien les puede mostrar el camino. Y se llama Jesús. Y va y lo comparte. Y va por aldeas, y va por ciudades, y va por las plazas, y va por los camiones, y va por los barrios, y va por en un momento dado en los lugares más marginados, y va a los necesitados, y quizás se dará cuenta que a causa de la violencia muchos niños quedan desamparados, y busca hacer algo por ellos. Y se da cuenta que el mundo se ha vuelto tan egoísta, que el día de hoy los ancianos son los más rechazados, los más olvidados. ¿Y sabes qué hace? Señor, haz algo por ellos. Y busca alimentarlos, y busca darles un techo, y busca tomarlos como si fueran propios. ¿Por qué surge esto? Por un corazón como el de Cristo, compasivo. Jesús veía todo esto y no se quedaba con los brazos cruzados. Iba y compartía el evangelio. Y todo mundo sabía que había venido de Dios. Veían su proceder, veían sus palabras. No es como el día de hoy muchos predican. Predican muy bonito, conocen mucha teología, saben las metodologías y pudieran predicar mejor que un servidor aquí al frente. Pero que no se dan cuenta que están en tinieblas y que necesitan la luz del evangelio. Por eso es que Jesús con urgencia le dijo a sus discípulos, ve y predica el evangelio. Ve y predícalo. Porque ya vi que María, que Lupe, que Juan, que Pedro, ponle tu nombre, vive en tinieblas y necesita que la luz le alumbre. Es por eso que Dios con urgencia le dice a su pueblo,
levántate, resplandece, ha venido tu luz. Porque sobre de ti amanecerá Jehová, y sobre de ti será vista su gloria. Esto es, muchos al compartir el evangelio llegan a decir, ¿cuándo voy a predicar como fulano? Yo no tengo los conocimientos que tiene sutano. No, yo no voy a poder. No, además yo creo que no me van a hacer caso. Además no, pues no puedo ni hablar, no me sé expresar. Sobre de ti amanecerá Jehová. Sobre de ti será vista su gloria. Y te vas a sorprender de las cosas que Dios va a hacer a través de tu vida. Cuando veas este mundo como Jesús lo vio, como ovejas sin pastor, y tengas compasión de ellos. Quizá el día de hoy para muchos de los presentes esto sea así como hablarte en inglés y no entiendas que sea esto. ¿Sabes por qué? Porque primeramente tú necesitas conocer a Cristo. Tú necesitas que Cristo transforme tu corazón, que lo desarraigue del egoísmo y del pecado. Conozca su gracia, conozca su amor y su poder. Y asimismo lo compartas con otros. Veamos cómo el maestro predicaba el evangelio. Mateo 4, versículo 17. Porque quizá alguien aquí diga, qué raro, yo he estado asistiendo, pero ¿por qué son tan raros y en todos lados nos hablan de aceptar al Señor Jesucristo? Veamos cómo predicó Jesús. ¿Cuáles fueron sus primeras palabras? Desde entonces comenzó Jesús a predicar, inicia su ministerio público Jesús. Se da a conocer al mundo públicamente en ese momento. Y de ahí hacia adelante transcurren de 3 a 3.5 años aproximadamente. Un ministerio muy intenso. Y predicó el evangelio por muchos lugares. Qué importante es. Si hoy Jesús con 3 años y medio iba por todos los lugares, ¿cuántos años tienes tú de caminar con Él? Quizá no se diga de ti por aldeas y ciudades, por camiones, por las plazas, por las calles, por los lugares donde está la necesidad, con un compromiso serio, con una compasión arraigada en el corazón, que no abandona los proyectos y que es perseverante. Ya cuando tú ves a alguien que está en un proyecto, lo abandona, no es perseverante, no avisa, no da razones de nada de por qué ya no fue, por qué ya no cantó, por qué ya no predicó, por qué ya no esto, eso ya no es bueno. Cuando hay un corazón compasivo, no le importa el dolor, no le importa lo que cueste, no le importa el desgaste, no le importa de cuántas cosas se tenga que privar. Va y predica el evangelio. Tal y como Jesús lo predicó. Comenzó Jesús a predicar y a decir, acepta al Señor Jesucristo en tu corazón y entonces serás salvo tú y toda tu casa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Segura? ¿Qué dice la Biblia?
Qué importante es la luz de la palabra. Y la luz que alumbra a todo hombre es Jesús. Qué atentos debemos ser a ella. No con esto le digo que es para evidenciarle, simplemente es para que entendamos cuál es el evangelio correcto. Jesús abrió su boca y les decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Tú qué le dirías a una persona? Digamos, quitemos a Dios de enfrente. ¿Qué le dirías a tu hermano que llega y te golpea y te insulta y te maldice y te hace daño? ¿Qué le dirías tú a tu esposo que quizá te ha sido infiel y te ha herido grandemente? O a tu esposa que en un momento dado ha sido rebelde y te ha hecho daño y que tú ahí permaneces con amor, con ella, etcétera, etcétera, pero sigue mintiéndote. ¿Qué le dirías a un hijo, una esposa, un esposo que te roba? Sí, que en un momento dado te roba la comida y se la gasta en el vicio. ¿Qué le dirías para que las cosas volvieran a su normalidad? Arrepiéntete. Ya, por favor, déjalo. Arrepiéntete ya de tu maldad. Pídele perdón a tus hijos, pídele perdón a tu hermano y ya, por favor, cambia tu vida, no lo vuelvas a hacer. Bueno, así Dios había visto la humanidad perdida en el pecado, sumergida en la maldad, hiriéndose unos a los otros, porque el pecador hace mucho daño. ¿Cuánto daño causa? Un iracundo en casa y golpeador, ¿verdad? Y maldiciente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad que causa daño el ladrón? ¿A cuántos les ha causado daño un ladrón? Levante su mano. Levántela. Entonces a los demás no te han robado nunca. No te han tomado lo que es tuyo. Y verdad que dicen: ¡ay, pero traigo coraje! Cuando no conocen a Jesús. Bueno, así también le causa daño el pecado a Dios. Y por eso Jesús abría su boca y les decía: el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntete, mujer adúltera, arrepiéntete, varón borracho, arrepiéntete, tú mentiroso, arrepiéntete de tu maldad. Puedes hablar verdad, puedes dejar tu borrachera, puedes dejar esto y puedes servir a tu prójimo y amarlo. Esas eran las palabras de Jesús. Arrepiéntete, haz un cambio de vida. Esa es la palabra griega. Donde vas caminando hacia el frente y dice: haz esto, síguete al sentido contrario. Eso es lo que dice Jesús. Vuélvete, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto es Dios mismo. Ya para que no dijeran: hasta el cielo, allá tenemos que buscar a Dios. No, Jesús vino y se acercó al hombre. Y Jesús les decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras, el reino está entre nosotros. Esto era una palabra nueva para muchos. Y esto es algo muy importante que Jesús vino a enseñar. Una siguiente explicación que te quiero dar es: el reino de Dios o de los cielos es lo mismo. Y en el reino de los cielos, Jesús es el rey soberano. Y al rey se le sirve. Y cuando un rey da una orden, imagínate que a ti llegara el señor Peña Nieto, presidente de esta nación, y te dijera: te quiero hacer una encomienda. ¿Me haces el favor? Y quizá te la diga muy sencillita: ve y tráeme una coca aquí en la tienda de la esquina. ¿Cómo te sentirías? ¿Ah? Con un gran privilegio. Así fuera la cosa más sencilla. ¿Acaso cuando el Rey de Reyes habla y da una encomienda, es de lo más fastidioso? Es el privilegio más grande.
Porque el que gobierna al señor Peña Nieto es quien te lo manda. Cuán honrado debe de sentirse el cristiano ante tal encomienda. Jesús es el rey. Lucas 17, versículo 20 al 21. Preguntando por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirá helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está, ¿en dónde? Entre vosotros. Señor, ¿cuándo va a venir el reino de Dios? Ya está aquí. Hoy Dios está aquí y quiere establecer su reino. Jesús ya estaba en esta tierra. ¿Y qué nos quiere decir con esto Jesús? El reino ya está entre vosotros y te está diciendo algo. Yo soy el rey. Un reino sin rey no es reino. ¿Cuántos dicen amén? Y ese rey al cual servimos, Jesús, Él está vivo. Resucitó, está sentado a la diestra del Padre, está en todo lugar y vendrá también por segunda vez a esta tierra. Jesús va a venir por segunda vez. Así como lo vieron ir sus discípulos, ascender, así usted y yo, si Dios nos lo permite, lo vamos a ver descender del cielo. Así como cuando la gente entra un meteoro a la tierra y todo el mundo lo observa y ¡ah! ¿Ya viste? Increíble. Así. Y la gente se sorprende. Y más del impacto como el meteoro que cayó en Rusia y que destruyó. Que la onda expansiva quebró algunos cristales e hizo cimbrar algunos lugares. Va a ser impactante ver a Jesús viniendo por segunda vez a esta tierra. Jesús estaba aquí, les dijo, el reino de Dios está entre vosotros. Y cuando Él descendió del cielo a esta tierra, fue para hacer luz. Él venía a establecer su reino, el reino de Dios, el cual Él mismo testificó, está entre vosotros. Muchos de sus discípulos no entendían esto. Algunas personas incluso decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Pero finalmente, te lo reitero, Jesús vino a establecer su reino. Y como todo reino, tiene leyes, tiene estatutos, mandamientos, principios. También tiene gente, tiene súbditos. En otras palabras, tienen estructuras que hace precisamente la organización de un reino. Y el Señor Jesús a eso se dedicó, a establecer al reino, a enseñarles a las personas qué era el reino de Dios durante aquellos 3 años de ministerio. Y Él comenzó a decirles cómo podían pertenecer a ese reino. Al Él buscar establecerlo, también entendía que no todos podían ser parte de ese reino. Aunque Él quería, y su anhelo era que fueran todas las personas partícipes de su reino. Pero Jesús nos ha dado una libre voluntad. Y el ser humano también elige si seguir a Dios o seguir una vida sin Dios. Con todo y sus consecuencias. ¿Cómo se puede pertenecer al reino de los cielos? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia nos habla de un hombre, un principal, un maestro entre los judíos, que vino a Jesús de noche y le decía, este hombre llamado Nicodemo, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer todo lo que tú haces si Dios no está con él.
Hemos visto cómo las vidas de aquellas personas que te escuchan son transformadas. Hemos visto las maravillas de Dios y los milagros. Hemos escuchado tus palabras y son palabras de vida eterna. Y vino este hombre y le dijo a Jesús: ¿cómo puedo yo andar o estar con Dios y pertenecer a su reino? Al igual que quizá hoy muchos se lo preguntan. Vayamos a Juan capítulo 3, versículo número 3. ¿Qué dice la Biblia? Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hoy Dios quiere que entendamos lo siguiente. Jesús le dice a Nicodemo lo que él necesitaba para formar parte de ese reino y de ese ejército victorioso de Dios, o para pertenecer a ese reino de los cielos. Ok, ¿qué se necesita? ¿Qué le dijo Jesús? Nacer de nuevo. Déjame decirte que esto es un requisito indispensable. Es necesario y sin él no se puede pertenecer al reino de los cielos. Si una persona no nace de nuevo, no puede pertenecer a ese reino. En otras palabras, aquel que quiera hacer la voluntad de Dios y que quiera entrar o pertenecer a este reino, necesita nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que por cuanto todos hemos pecado, a raíz de ese pecado estamos destituidos de la gloria de Dios, del reino de los cielos. Y como consecuencia por haber pecado contra Dios, lo que espera a todo ser humano en esta vida es el infierno, la condenación eterna, si finalmente no se arrepiente. Pero si la persona se arrepiente y Dios perdona sus pecados, dice la Biblia que Dios le da autoridad a los que creen para ser llamados hijos de Dios. Es decir, llegan a ser herederos del reino, salvados de las llamas del infierno, trasladados de las tinieblas a la luz admirable de Jesús. Eso es una vida nueva. Alguien que es trasladado de las tinieblas a la luz admirable de Jesús. ¿Qué es eso de una nueva vida? Es donde ya no piensas en hacer lo malo, sino en agradar a Dios. Donde la persona finalmente decide vivir como Dios manda. Donde, como te decía hace un rato, si la persona antes vivía en pecado, vivía en mentira, ahora habla la verdad. Ahora hace lo bueno. Y bueno, es el momento en que la persona es lavada en la sangre de Cristo, regenerada, donde la persona al tener ese encuentro con Dios queda limpia, sale diferente después de acercarse a Dios con humildad. Donde finalmente la persona por fuera es igual, obviamente no le va a cambiar muchas cosas, es igual, pero por dentro ya no es la misma persona, ya no es el mismo egoísta, el mismo amargado, la misma amargada, el mismo lascivioso, el mismo ladrón, el mismo maldiciente. Siguiente punto, ¿en qué momento se establece el reino de Dios en una persona a través del Evangelio? Es precisamente aquí donde te acabo de mencionar, que el reino de Dios se empieza a establecer. Cuando una persona reconoce que necesita de Dios, que no puede vivir sin Él, porque ve finalmente toda su vida llena de fracasos y tiene una autoestima muy baja y ve su vida vacía, la ve perdida y sin Dios. Se humilla ante Dios, busca reconciliarse con Dios, le pide perdón, se arrepiente, confiesa sus pecados y se aparta de ellos y cree en el Señor Jesucristo de todo su corazón.
y comienza a caminar en una vida nueva, entonces la persona, bajo el perdón de sus pecados por medio de la obra expiatoria del Señor Jesucristo. Eso es nacer de nuevo, donde la persona vive con un profundo agradecimiento a Cristo y finalmente lo hace su Rey y su Señor. Por eso es que Jesús dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Yo te hago una pregunta el día de hoy. ¿Tú ya naciste de nuevo? ¿Ya naciste de nuevo? ¿Ya te arrepentiste? Déjame decirte que pocas personas llegan a pensar en esto. Y qué importante es que hoy estemos aquí y entendamos la importancia de la luz del Evangelio, de la predicación. Por eso es que Jesús decía en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Jesús hablaba esto para hacer entender algo muy importante al ser humano, que había algo mucho más importante que lo material, mucho más importante que el calzar o el vestir o el comer. Y estaba a las personas y les decía, busca primeramente el reino de Dios. Qué bueno que trabajes, qué bueno que te fatigues, qué bueno que tengas muchos proyectos en tu vida. Quizá alcanzaste el éxito laboral, o quizá vas en camino a ello, o quizá has logrado una estabilidad económica, etcétera, etcétera. Has logrado algunas cosas en tu vida. Pero Jesús les decía, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás va a venir por añadidura. Búscalo para que tengas paz para contigo mismo. Búscalo primeramente para que tengas paz para con Dios. Esto es, amado, qué bueno que estamos aquí. Qué bueno que hoy apartaste este tiempo. Yo te digo, aparta un tiempo para tu alma. ¿Qué tanto apartas para tu alma en tu casa? ¿Qué tanto tomas la escritura para buscar agradar a Dios? ¿Qué tanto buscas acercarte a Él? Como se hablaba la semana pasada, en oración, en ayuno, buscando la palabra. Dirás tú quizá, ¿para qué? Yo ni camino con Cristo, ya lo entendí. Déjame decirte algo. Hubo un rey y toda una nación llamada Nínive, que tampoco caminaban con Cristo. Y cuando oyeron el mensaje del Evangelio, ¿sabes qué hicieron? Entró un hombre llamado Jonás. 3 días de camino por aquella ciudad. ¿Y qué ocurrió? Convocaron ayuno, convocaron a oración y tuvieron una búsqueda intensa. ¿Y qué ocurrió? ¿Dios los destruyó? ¿Dios los perdonó? Aleluya, porque ese es Dios. Para aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla su palabra, dice la Escritura, yo habitaré con aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mis palabras. ¿Cuánto valor le debes dar a las palabras de Dios? Jesús dijo que la vida del hombre no consiste en los bienes que éste posee, sino en conocer a Dios y amarle. Y muchos viven afanados por acumular bienes materiales, bienes terrenales. Y Jesús lo que trataba con estas palabras y con su evangelio era decirles, quita tus ojos de aquí. Ponlos en lo de arriba, pon tus ojos en Dios y entonces el reino de Dios se establecerá en tu vida y Él te dará las cosas que este mundo no te puede dar. Podrás tener todos los bienes que quieras, pero si te falta la salud, ¿quién te la va a dar? Los médicos no curan, ellos solo te recetan, nada más. Nada más es eso. Dios vela por la ciencia. ¿Tú aplicas eso?
Ok, correctamente, bien, viene la sanidad. Pero ¿quién es el que está detrás de todo ello? Dios. Amado, pon tus ojos en lo que no perece. Lo de esta tierra se desvanece, deja de ser. Pero lo que es eterno permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dijo Jesús, dijo Dios, no pasarán. ¿De acuerdo? Ya deja de pensar, no tengo marido, no tengo esposa, no tengo un buen auto, no tengo buena comida, no tengo buenos vestidos. ¿Qué voy a hacer? Ya no te afanes. Pablo decía que el reino no consiste en comida o en bebida. Entonces, ¿en qué consiste? En algo muy sencillo, en amor, paz y gozo. Y esto no se vende en las farmacias, ni ningún médico te lo puede dar. ¿Quién sí te lo puede dar? Solo Dios. Eso sí te lo da Dios. Aun cuando sean los momentos más difíciles en tu vida, por los que tú estés atravesando, por pruebas, tribulaciones, dificultades, angustias, peligros, desnudez, enfermedad, hambre o espada, Dios te dará paz. Problemas siempre los va a haber. ¿Sabes cuál es el detalle? Tomado de la mano con quien atraviesas esos momentos difíciles. Jesús, al enseñar a orar a sus discípulos, les dijo que oraran así: venga tu reino. ¿Qué nos dice Jesús hoy? Que esto es lo que debemos anhelar, que se establezca el reino de Dios en esta tierra. Primeramente, ¿en dónde? En tu casa, en tu vida, vamos a decirlo así. Después, en tu casa, con todos los que te rodean. Después, en la iglesia, ese es el orden. Y luego, en todo el mundo. Ese es el anhelo que debe existir en todo cristiano. Amén. Qué importante es el reino de Dios. Qué importante es establecerlo. Qué importante es cuando Jesús viene. Y Jesús dijo que es necesario nacer de nuevo para pertenecer a ese reino. Que es necesario buscar a Dios con todo el corazón. Y con esto simplemente te digo, Jesús dijo, por tanto, id y predicad el evangelio. Las almas necesitan nacer de nuevo. Tú necesitas nacer de nuevo. Tú necesitas el evangelio de la palabra. Y Jesús dice, id y predicad el evangelio. ¿Cuándo? Cuando entendemos la necesidad del ser humano. ¿Hay necesidad en el ser humano hoy? ¿Para cuándo es esa encomienda? Para hoy precisamente. Cerremos nuestros ojos. Meditemos un poco en esta palabra. Hoy quizá tú has llegado a este lugar y quizá decías, yo llegué porque pues simplemente me invitaron, me trajeron, o simplemente para que ya no me estuviera molestando mi papá, mi esposa, o mi familia, o mis hijos, o mi esposo. Y quizá tú digas que esa fue la razón, y yo quiero decirte algo, la razón es porque Jesús ha visto tu necesidad. Y Él quiere que tú entiendas algo. No hay nada más importante que busques el reino de Dios y su justicia. Ha visto tu vida desolada, vacía, triste. Y Él quiere
que tú seas parte de ese reino. Parte de ese reino que Jesús lo vio con tanta premura que hoy le dice a su iglesia: ve y predica este evangelio, pero con el corazón de Cristo, lleno de compasión. Por el perdido. Yo te pregunto, ¿y tú? ¿Que has recibido la gracia de Dios? ¿Estás dando de gracia lo que de gracia has recibido? Es maravilloso el que Jesús llegue a una vida, pero trae consigo una gran responsabilidad, como lo veíamos. ¿Hoy tienes gozo? ¿Cuántos dicen amén? ¿Tienes paz? ¿Tienes bendición en tu alma? Eso mismo quiere Jesús para con tus hijos en tu casa. Eso mismo quiere Jesús para con tu esposa, para con tu esposo. Eso mismo quiere Jesús para con tus hermanos, para con tus padres, para con tus abuelos, para con tus vecinos, para con tus compañeros en la escuela, para los compañeros en el trabajo. Él quiere establecer su reino. Él quiere que conozcan a ese Rey poderoso. ¿Se enfrentan dificultades? Sí. ¿Se enfrentan adversidades? Sí. Porque así como el diablo te tenía apresado, que te tenía atado en una tremenda fortaleza, bien aportillada, así, también tiene a otros. Y así como no fue fácil que te soltara, y que no se ha resignado y que muchas veces trae a tu mente y te dice: no, tú no has cambiado, no es cierto, Dios no te perdonó, no, no es verdad, hombre, tarde que temprano vas a caer, mira, ve, y hasta te pone ciertas cosas en tu mente, y hay una tremenda lucha en tu mente, y que todo ello te quiere llevar a la incredulidad, aun cuando tú ya has visto al Cordero de Dios grande y poderoso. Y que hay momentos en los que quieres titubear a causa de toda esa batalla que vives continuamente en tu mente ahí. Y que ahí está esa guerra mental luchando y peleando. Porque el diablo quiere derribarte. ¿Sabes por qué? Porque no se resigna a perderte. Él dice: mira, yo a ver cómo le hago, pero quiero que regreses. Y así, de esa forma, como tú te encontrabas, así hay muchas almas dentro de esa fortaleza, de esa prisión. Pero la iglesia no es una iglesia que se queda con las manos quietas, solamente recibiendo en un momento dado el ataque, sino es una iglesia que se levanta y hace una ofensiva. Y se calza los pies con el apresto del evangelio. Y con el evangelio va hacia los campos enemigos. Y como su rey es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, llega dispuesto a una sola cosa: a derribar los campos enemigos, los muros enemigos.
y hacer una cosa como lo hizo Jesús, entrar por aquellos que están cautivos y darles libertad. Y entonces muchos saldrán por esas puertas gritando: ¡soy libre! ¡Soy libre! ¡Cayeron las murallas que me mantenían ahí! Pero ¿sabes por qué cayeron? Porque hubo un pueblo que se levantó como Josué y todo aquel ejército, y pusieron a su boca una trompeta y hacían sonar la trompeta del evangelio. Cristo te puede hacer libre. Cristo puede perdonar tus pecados. Cristo puede transformar tu vida. Y quizá a través de su propio testimonio, algunos dirán: es verdad, yo sabía cómo era ella, cómo era él. Y ahora proclama el evangelio, y quizá levantaría su voz. Y se oiría el sonar de aquellas trompetas como se oía de aquel pueblo con Josué. Y no cesaban de una vez, otra vez. Y volvía a oírse el sonido de la bocina. Hasta que finalmente las murallas se cayeron. Quizá hoy digas: es verdad, oscuridad y tinieblas han cubierto la tierra, pero sobre de ti amanecerá Jehová. Y bien dice la palabra que la gloria postrera será mayor que la primera. Y entonces, si eres alguien que persevera, como se hablaba la semana pasada, en oración, en ayuno, en la palabra, y perseveras en el evangelio, predicando el evangelio, buscando a Dios en oración, buscando la unción, entonces verás cómo el ejército victorioso de Dios logra establecer el reino de Dios en esta tierra. Y tú te vas a sorprender de lo que verás en tu propia vida. Y entonces se acabarán todas aquellas cosas que has pensado: no, yo no voy a poder. Y vas a decir: ahora entiendo. Es Dios quien obra a través de mí. Y te vas a dar cuenta que no necesitabas mucha teología, ni muchos conocimientos, que solo necesitabas a Jesús. Y que con tan solo testificar lo que Él ha hecho en ti, muchas veces es suficiente para que el reino se establezca entre los tuyos. Hoy Jesús nos da una encomienda. ¿Has recibido la gracia? Da de gracia lo que de gracia has recibido. Muchos necesitan nacer de nuevo y pertenecer al reino de Dios. Padre, hoy te queremos dar gracias. Te queremos dar gracias por esta palabra, Señor, y te doy gracias por cada uno de las presentes, Señor. Gracias, Padre, por tu buen espíritu. En el nombre de Jesús. Amén.